Continuando con los trabajos de este Congreso Internacional, el día de hoy me complace presentar como nuestro invitado al maestro Joseph Herrero, del cual me permito dar la lectura de un breve currículum. El maestro Joseph Herrero es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Humanitaria, Universidad de Deusto, Bilbao. Él es abogado en Barcelona del 96 al 99, fue oficial de campo en Albania y Kosovo, oficial de Derechos Humanos en la Misión de Paz en Guatemala, jefe de oficina en ACNUR en Putumayo, Colombia, fue oficial de protección y jefe de oficina de terreno en Quito, Ecuador, de ACNUR, trabaja en relaciones exteriores de la sede de ACNUR en Ginebra, Suiza, y oficial principal de protección comunitaria en Grecia, y de septiembre a la fecha es el oficial principal de protección de ACNUR en México. El día de hoy, el maestro Joseph Herrero nos va a hablar acerca de una introducción a la protección internacional de los refugiados. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. No. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a la Universidad La Salle por esta invitación. Es para mí siempre una motivación, una alegría el compartir espacios académicos con estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales, las universidades donde debatimos ideas, conceptos y donde es muy interesante para uno poder compartir la experiencia que venimos acumulando en nuestro trabajo práctico, que tiene mucho que ver con lo que estáis estudiando. Llevo en el país, en México, solo 2 meses, estoy un poco entendiendo la dinámica en México, y les hablaré un poco de los conceptos básicos de la protección internacional de refugiados. Veo en la agenda que ha estado trabajando temas de migraciones, de asilo, de refugio, y trataremos en esta sesión de trabajar un poco los conceptos, ver un poco la fotografía internacional y el trabajo actual de protección de refugiados en México. Para este motivo, intentaremos tratar 4 temas. Primero, explicarles un poco qué es el ACNUR, cuál es el trabajo del ACNUR. Segundo, cuáles son los principios elementales de la protección de refugiados, del derecho internacional de refugiados. ¿Para dónde enfoco? ¿Sí? Ah, no. Sí, muy bien, ahí estamos ya. Tercero, tocaremos un poco brevemente la diferencia entre la tradición latinoamericana de asilo diplomático y la protección de refugiados. Y finalmente hablaremos un poco de la situación actual de refugiados en México. Luego al final podemos tener un espacio de debate para que podáis preguntarme o podamos conversar de aspectos que os parecían más interesantes, que te darán dudas de la presentación. Primero, este mapa es de 2016, no está muy actualizado, todavía no me lo han podido actualizar, pero es un poco para mostraros las tendencias actuales de la problemática de refugiados. Es un problema lamentablemente muy actual y los niveles actuales que tenemos de personas desplazadas forzosamente no tiene comparación en la historia reciente. Tenemos crisis en todos los continentes. En África, las crisis ya conocidas pues de República Democrática del Congo, Sur Sudán, Chad, lo que es el Sahel, Mali, Níger, Nigeria, lo que es Oriente Medio, con la situación de Siria, que continúa el conflicto. Tenemos millones de desplazados y refugiados que vienen de Siria. La situación más reciente del año pasado de Myanmar, Bangladesh, con la población rohingya. Y en América Latina, a la situación que ya conoceréis de inseguridad en Centroamérica y de salidas de Honduras, El Salvador, se han sumado actualmente, recientemente, la situación que debatisteis antes, entiendo, de Venezuela y más recientemente de Nicaragua. Y esto paralelamente con movimientos secundarios de refugiados y migrantes que buscan poder acceder, entrar a un futuro humano y digno en Europa o
el norte de América, Estados Unidos y Canadá, que nos dan un panorama de muchísimos retos. Yo creo que hay dos particulares en la parte del triste récord que tenemos en números de población desplazada forzosamente. Hay dos situaciones particulares que ameritan mucho debate. Uno es las nuevas causas de desplazamiento. Anteriormente, y aquí en México, ustedes ya conocerán, los que han trabajado ese tema en el pasado, México recibió en los años 30-40 miles de refugiados españoles, recibió en los 80 refugiados guatemaltecos, pero ahora tenemos llegadas de población, sobre todo El Salvador, Honduras, menor medida Guatemala, que no huyen de una persecución de un grupo armado o de una guerra, sino de delincuencia común, pandillas, maras, que es nuevas formas de desplazamiento causadas por violencia, causada por actores no estatales. Ese es un tema que amerita mucho discusión. Y lo segundo es movimientos secundarios, población, por ejemplo, en el contexto de Oriente Medio, de Siria, que sale buscando refugio en Jordania, Líbano, Turquía, y posteriormente se mueven a buscar un futuro mejor en Europa, que es la situación pues, que vivimos en Grecia, Italia, en menor medida España, y también lo que ocurre aquí en México de gente que cruza México con la intención de poder llegar a Estados Unidos. Creo que son dos retos actuales que ameritan reflexionar sobre cómo garantizar la protección de esta población. ¿Qué es el ACNUR? El ACNUR es una agencia de Naciones Unidas creada en 1950 con el mandato de apoyar a los estados en brindar protección a los refugiados. La ACNUR fue creada el año 51 como una agencia intergubernamental con una labor apolítica y humanitaria. Nosotros dependemos de Naciones Unidas y nos gobiernan un comité ejecutivo que lo forman los estados, entre ellos México. Son más de 80 gobiernos. Somos una entidad gubernamental que respondemos a los gobiernos y a Naciones Unidas. No somos una ONG ni somos una organización que depende de Naciones Unidas, por tanto un ente público de las Naciones Unidas, con un mandato muy concreto que es la protección de refugiados y apoyar a los estados en buscar soluciones para la población refugiada. El ACNUR y el Estatuto de la Convención de Refugiados del 51 se crean en Europa, Segunda Guerra Mundial, en el contexto de los refugiados europeos de la Segunda Guerra Mundial. Y un poco se ha adaptado todos estos instrumentos, tanto el ACNUR como la Convención sobre Refugiados, a los contextos posteriores. Yo siempre digo, y aquí hago un pare, que en un mundo ideal el ACNUR no debería existir. Yo no debería estar trabajando en el ACNUR, no deberíamos de existir porque no debería haber desplazamiento forzado. El primer derecho de las personas es no ser obligadas a desplazarse, poder vivir en su país de origen con protección y seguridad. El hecho de que ACNUR siga existiendo después de casi 70 años de fundación y tengamos el presupuesto más alto de nuestra historia y el número de operaciones más alto de nuestra historia, no es más que una consecuencia del fracaso global, ¿sí? De que aumentan los números de refugiados y aumentan las necesidades de apoyar y proteger a estas personas. Sobre el mandato, solo muy brevemente, la protección de refugiados es una obligación de los estados firmantes de la Convención del 51, que son la gran mayoría. En América Latina solo hay 2 estados que no han firmado la Convención del 51 sobre refugiados, que son Cuba y Estados Unidos. El resto lo han firmado todos. Entonces, la obligación de proteger corresponde a los estados. En este caso, México le corresponde al gobierno mexicano. El rol de ACNUR es apoyar esta labor y velar para que se cumplan los derechos establecidos en la Convención. Y luego, la otra parte del mandato es apoyar la búsqueda de soluciones duraderas. El estatuto de refugiado, un refugiado no debe ser refugiado de por vida, sino desde el minuto cero, desde el primer momento, tiene que buscarse una solución para las personas refugiadas, que básicamente son 3.
que la persona pueda volver a su país de origen en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, es decir, que aquello que causó el desplazamiento haya desaparecido y la persona pueda volver a su país en seguridad. 2, que si no puede volver a su país, se pueda integrar en el país que le da protección. Y tercero, el reasentamiento, que el reasentamiento es que la persona pueda viajar a un tercer país que lo quiera acoger. El reasentamiento lo usamos básicamente en 2 situaciones. Una en países donde no han firmado la convención, no tienen instrumentos para brindar protección a personas refugiadas, o países que están ya saturados, que no pueden recibir más gente, y en un contexto de responsabilidad compartida, las personas se trasladan a un tercer país. Por ejemplo, traslados de Líbano, Jordania, de refugiados sirios a Canadá, Estados Unidos, norte de Europa, o incluso también ha pasado en América Latina, que han recibido refugiados que vienen de otros países, en el caso de Argentina, Chile, Brasil, que han acogido refugiados reconocidos en otros países, en un marco de responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que hacemos del ACNUR? El ACNUR brindamos asesoría técnica a los países para aplicar la convención, proporcionar asistencia legal, humanitaria a refugiados, promover la ratificación de los convenios internacionales. En el ACNUR trabajamos para 3 grupos de población. 1, refugiados, que es lo que hablaremos sobre todo hoy. 2, desplazados internos. Y 3, apátridas. Refugiados lo hablaré un poco más tarde, no me voy a concentrar ahora, pero solamente para hacer el contexto. Desplazados internos son población que por motivo de violencia tienen que salir de su lugar de residencia habitual, pero no cruzan ninguna frontera, se quedan en su mismo país. ¿Listo? Mientras que apátridas son personas que ningún país los reconoce como nacionales del país, por tanto les brindan protección. ¿Sí? Lo podemos luego, si queréis, profundizar un poco más en las definiciones, para no extendernos aquí. Para brindar protección a los refugiados, el ACNUR nos basamos en el derecho internacional de los refugiados, que es todo ese conjunto de jurisprudencia, tratados, normativa, que establecen las reglas para brindar protección a personas que piden asilo o son refugiadas reconocidas. ¿Sí? Es decir, todo esto es un cuerpo legal. No estamos hablando aquí de caridad, de buena voluntad, sino son derechos establecidos mediante convenios y tratados internacionales. Por tanto, obligaciones que los Estados han asumido. Y estos instrumentos son básicamente la Convención de Ginebra 51 sobre Estatutos de Refugiados, que es la piedra angular del derecho de refugiados, el Protocolo 67, el Protocolo adicional, la Declaración de Cartagena. Déjame simplemente en cada uno de ellos. La Convención es el tratado fundacional del derecho de refugiados. La Convención fue establecida en el contexto Europa Segunda Guerra Mundial, con una limitación geográfica y temporal. Es decir, esta convención aplicaba para los refugiados de Europa en ese momento histórico. El protocolo lo que hace es ampliar la convención a todo el mundo y a todo, sin ningún límite temporal, así que sigue aplicando hoy día. La Declaración de Cartagena es un instrumento regional de América Latina que se estableció en el año 84 para responder a las crisis centroamericanas, años 80, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y básicamente lo más importante de la declaración es que contiene una definición regional o ampliada del Estatuto de Refugiados. La Convención del 51 define quién es la persona refugiada, que básicamente es la persona que tiene un temor fundado de persecución por una serie de motivos. La Declaración de Cartagena incluye lo que son la gente que sale desplazada por conflicto armado, violencia generalizada y una serie de causales más globales o más amplios, ¿sí? Como es guerra, violencia generalizada, desórdenes públicos, alteración del orden público. Esos son los 3 instrumentos legales que nos rigen en la región. El Convención y Protocolo son tratados, convenios firmados por los gobiernos, por tanto, obligaciones que han asumido los gobiernos, mientras que la Declaración de Cartagena es una declaración de voluntad.
Se convierte en obligatoria cuando los países incluyen la definición de Cartagena en su legislación nacional, como es el caso de México. ¿Sí? Y actualmente, por ejemplo, se usa la Declaración de Cartagena para reconocer como refugiados a personas que huyen de Venezuela. Luego entraríamos en lo que es jurisprudencia o lineamientos, que van desde las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, las recomendaciones y lineamientos que da el ACNUR y su Comité Ejecutivo. Cuando digo Comité Ejecutivo, hablo de los gobiernos, los estados que son parte del gobierno del ACNUR, entre ellos México. Y luego, finalmente, las normas constitucionarias de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos. Eso es, digamos, el corpus de los instrumentos legales de protección de refugiados. Insistir en el punto de que quien está obligado a brindar protección de refugiados son los estados, y el rol de ACNUR es apoyar a los estados en esta práctica. Es decir, quien hace todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado es el Estado, en este caso el Estado mexicano. Nuestro rol es apoyar y asesorar en esa labor. ¿Sí? En algunas operaciones es el ACNUR directamente quien se encarga de brindar protección. Eso se da porque ahí puede pasar que haya estados, gobiernos, sin capacidad de poder tener procedimientos o con problemas de gobernabilidad. Hablamos de países en desarrollo en África, en otros continentes, donde no hay un procedimiento establecido para refugiados y el ACNUR lo hace bajo mandato. Lo podemos hacer en aquellos casos donde los países no tienen la capacidad de hacerlo. Y esto lo veréis en reportajes, documentales en prensa, el ACNUR haciéndose cargo de todo lo que es la recepción y asistencia a personas refugiadas, como nos pasa en muchas operaciones, insisto, sobre todo de África. ¿Cuáles son los principios elementales, esenciales de la protección de refugiados? Cuando hablo de protección de refugiados, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Primero, el principio de no devolución. Esa es la piedra angular del derecho de refugiados. Básicamente, lo que se le llama el principio del non-refoulement, que significa que ninguna persona solicitante de asilo o refugio puede ser devuelta al país donde su vida e integridad está en riesgo. Si en el momento que una persona llega a un país y dice yo quiero pedir protección porque sufro persecución en mi país de origen, el Estado de asilo, el Estado receptor, no la puede volver al país de origen, ¿sí? Hasta que haya hecho todo el proceso de reconocimiento de refugiado. Si la reconoce como refugiada, no la puede volver, y en el caso de que el gobierno considere que la persona no es refugiada, no cumple con los requisitos de elección de refugiado, ahí sí la podría devolver. El principio de no devolución no solo está en la Convención del 51, sino también, por ejemplo, en los instrumentos internacionales de protección de víctimas de tortura. Es decir, tampoco se puede volver al país de origen ninguna persona que esté en riesgo de sufrir torturas o tratos degradantes en su país de origen. Pero el principio de no devolución, de no refoulement, es un poco la piedra angular de nuestro trabajo, que nadie sea devuelto donde su vida e integridad está en riesgo. Segundo es que nadie puede ser sancionado por entrar en el país irregularmente cuando el motivo de entrada es poder solicitar protección. ¿Sí? Así que una persona, para poder entrar, por ejemplo, a México con la intención de pedir refugio, como dicen aquí, asilo, no debería estar obligada a pasar todos los trámites administrativos de visados para poder ingresar al país. Pues esta persona está ingresando para pedir protección. ¿Sí? No está viniendo de turista ni a trabajar, sino está viniendo a pedir protección. Tercero, la no detención arbitraria, que es que las personas que entran al país para pedir protección no sean detenidas de forma arbitraria. Ahí, me toca un momentito, es práctica habitual, aquí en México, en muchos países, la restricción de libertad por un tiempo con el fin de poder identificar y registrar a la persona.
Y una vez la persona pide asilo, se ha registrado solicitud de asilo, ya la persona queda en libertad. ACNUR no se opone a esa práctica siempre y cuando esa detención sea proporcional al objetivo, que es identificar y registrar. Por ejemplo, tener a una persona durante meses no es proporcionalia. Luego ya se convertirá en detención arbitraria. Pues si es por el mero hecho solamente de identificar y registrar en un trámite rápido, entendemos que puede haber necesidad por motivos de orden público. En ningún caso ACNUR recomienda o acepta o está de acuerdo con detención de niños, familias o menores no acompañados. Cuarto, la no discriminación, que ninguna persona sea discriminada en el acceso a servicios públicos por su condición de refugiada. 5, la confidencialidad y la no notificación consular. Es decir, pedir asilo como refugiado significa pedir al Estado, en este caso a México, que me dé protección, porque mi país de origen no quiere o no puede darme protección. Por tanto, no puedo ser obligado a contactar a las representaciones consulares de mi país de origen. Pues eso entraría en contradicción con mi necesidad de protección. Y sexto, el derecho de buscar y recibir asilo. Como veremos, el derecho de asilo, perdón, se me quedó. Bueno, sigo por aquí. El derecho de buscar y recibir asilo está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14, que es que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y ahora todos, imagino, estaremos con la pregunta de diferencia entre asilo y refugio, ¿no? Fijaros que he usado mucho las dos y salga enseguida la pregunta, la diferencia entre la tradición latinoamericana de asilo político, de asilo diplomático y la protección de refugiados. Esta es una dualidad que, en el punto de vista de ACNUR, es falsa, solo existe en América Latina. En el resto, la tradición de asilo diplomático, en sede diplomática, es exclusiva de América Latina, mientras que estos refugiados es universal. El asilo es el derecho humano, es el derecho que está consagrado en los instrumentos internacionales, ¿sí? Que es la institución que permite la protección del Estado a las personas que son víctimas de persecución y que la persona puede entrar en el país de asilo y obtener protección. El refugio es un estatuto de protección, ¿sí? La persona que es refugiada es reconocida como refugiada y adquiere ese estatuto. Mediante el estatuto de refugiada la persona accede de facto al asilo, al derecho de asilo, al derecho de ser protegida por el Estado que le brinda esta protección. El asilo diplomático es otra figura que eso se me tiene de forma discrecional para obtener protección a personas por fuera del estatuto de refugiado. Pero no son dos regímenes separados o diferenciados. Está el derecho de asilo, que puedes acceder a él como refugiado o mediante el asilo diplomático. ¿Correcto? Bueno, pasamos, sí. ¿Me ayudas? El asilo político, primero, es otorgado en sede diplomática, en embajadas, consulados, puede ser. Segundo, es un acto discrecional. Es el gobierno que concede el asilo, que lo hace de forma discrecional y está basado solamente en acuerdos en Latinoamérica. Esta figura existe solo en esta región. Generalmente se otorga cuando los países consideran que hay una persecución política y tiene las dos modalidades, el territorial, es decir, en el país, o mediante embajada o consulado. Y en el asilo diplomático, en el ACNUR no tenemos mandato, no incidimos, no es nuestro trabajo. En ese nosotros no entramos. Pase, por favor. Y la condición de refugiado... Sí, por favor. La condición de refugiado está definida en la Convención 51. La Convención, artículo 1, te define quién es una persona refugiada, que básicamente es el temor fondo de persecución por 5 motivos. Es una definición establecida mediante convención y
ahí es muy importante, cuando una persona cumple con esa definición, es refugiada. Lo que hace el Estado es reconocer la condición. Es una condición constitutiva, que por el hecho de que tengo un temor fundado por los 5 motivos, soy refugiado. El proceso de reconocimiento me reconoce la condición, no me la declara. ¿Sí? Y la condición de refugiado es, sobre lo que ACNUR tenemos mandato para apoyar a los estados. Por eso, escucharemos a veces que me refiero a solicitantes de asilo. Ahí nos referimos a las personas que piden su reconocimiento como refugiados. Para no confundirnos, hablamos mucho de personas que piden la protección como refugiados o el reconocimiento de su condición de refugiados. Y como refugiados accederán a su derecho de asilo. ¿Sí? En todo el mundo, globalmente, hablamos siempre de asylum seekers, de personas que piden asilo. En América Latina, para no confundirnos con la figura del asilo diplomático, hablamos siempre de personas que solicitan su reconocimiento como refugiados. Pero creo que, y por eso me paré un poco aquí, sé que es un poco confuso, pero me paré aquí porque tengamos claro que la persona refugiada tiene derecho al asilo, como derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por tanto que la protección como refugiado es un derecho reconocido en los instrumentos internacionales. De ahí que sería delicado separar drásticamente lo que es la condición de refugiado con el derecho de asilo. Por eso hacemos siempre este hincapié, y sobre esto hay mucha literatura, bibliotecas, hay muchísimo que se ha debatido sobre este tema. ¿Cuál es el contenido del derecho al asilo? Primero, el derecho a admisión en territorio, el derecho a ser identificado, documentado y registrado, no ser detenido, no ser devuelto al país de origen donde tu vida está en riesgo, el acceso a los derechos fundamentales como cualquier ciudadano, a la igualdad de trato y al acceso a la justicia. Para poneros un ejemplo de la importancia de este tema y que hagamos siempre hincapié, hubo un caso de unas personas de un país latinoamericano que salieron de su país y pidieron, como se dice en la región, pidieron refugio en otro país. ¿Sí? El país receptor no les admitió la demanda y los devolvió al país de origen. Estas personas presentaron ante la Comisión Interamericana una queja, un proceso, basados en la violación a su derecho de asilo. Y el país receptor dijo, no, perdone, a mí no me pidieron asilo, me pidieron refugio. Y de ahí, evidentemente, la Comisión tumbó el caso y equiparó cuando las personas piden refugio al derecho de asilo. Pero es importante que tengamos siempre esta claridad. Cuando se inicia el derecho de protección internacional, cuando la persona entra en el país de asilo, cuando es admitida y accede al procedimiento. Aquí también hay muchas discusiones jurídicas, legales y prácticas. Para la ACNUR y en base a la jurisprudencia que hay internacional, cuando una persona entra en un país y expresa ante autoridad del país su necesidad de protección, ya es de facto una solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado. No hace falta ningún trámite jurídico, administrativo para que se constituya esa condición. Eso es importante porque nos pasa, por ejemplo, en México, que las personas llegan, expresan el temor a volver al país de origen y ahí son referidas a la COMAR, que es la Comisión Mexicana para Refugiados, que se encarga del procedimiento. Y una vez la COMAR ya les expide un documento como estudiantes de asilo, ya lo reconocen como sujetos de protección. Es importante tener claro que es el momento que la persona expresa el temor, técnicamente ya debería ser protegida, ya no debería ser devuelto al país de origen. Ya al expresar ante autoridad estatal el temor, ya la constituye en solicitante de asilo. Y esta condición no concluye hasta que no se ha encontrado una solución para esta persona, sea la naturalización, integrarse en México, o se resenta en un tercer país,
o eventualmente volver al país de origen. Las personas sujetas de protección, los solicitantes, las personas, como os decía, que solicitan esta condición, los refugiados reconocidos y las personas apátridas. Además del Estatuto de Protección de Refugiados, que está en la legislación mexicana, México también tiene la protección complementaria y la protección temporal por razones humanitarias. La primera se usa para personas que se considera que no cumplen con los requisitos de la Convención, con la definición de refugiado, pero también necesitan protección. Sobre quiénes son refugiados, ya creo que lo expliqué antes, no voy a pararme otra vez en eso. Está en artículo 1 de la Convención y en la Declaración de Cartagena. Y ahora, si queréis, pasaría a daros un poco unos datos sobre la situación en México. Si queréis que pare que hagamos unas preguntas sobre todo este tema. O pasamos a la situación de México, listo. En México, la situación de América Latina, tenemos solicitantes básicamente de 3 países que están llegando. Es Honduras, El Salvador y en menor medida Guatemala. Ahí, si queréis, me levanto la mano, ¿sí? Estos son los países de llegada. Estas son las cifras de solicitantes de asilo. Estas son las cifras. Estas son las cifras de solicitantes de asilo. Fijaros cómo ha subido desde el año 2011-2012. Estábamos en 2011 en 11.000 y estamos actualmente alrededor de 23.000. ¿Sí? Esto es a nivel global, en todo el mundo, la gente que ha pedido asilo de estos países, es decir, de Centroamérica, lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica. Las personas que han salido de estos países requiriendo protección internacional ha pasado de 11.000 en 2011 a 125.000 el año pasado. Básicamente en Europa, Estados Unidos, otros países de América Latina y México. Es decir, ha sido toda la evolución de Centroamérica. Salvador, menor medida Guatemala y Honduras. Estas salidas tienen que ver sobre todo con la violencia generalizada o la violencia generada por maras, pandillas y las dificultades de los estados en brindar protección a estas personas. Esto es las personas que salen de América Latina y las causas que explican de su salida. El primer grupo hablan de inseguridad y violencia. El segundo grupo aluden a motivaciones económicas. El cuarto grupo, inseguridad y violencia. El quinto grupo, motivos económicos. Y el último, otros motivos. Es decir, hay varias causas que se mezclan, básicamente es violencia, inseguridad y motivos económicos. Pero ahí siempre toca rasgar un poco más en entender el por qué las personas salen. Por ejemplo, en el caso de Honduras. En el caso de Honduras hemos visto mucho que las personas normalizan el contexto de violencia. Y luego cuando saben que dicen es, no, salí por trabajo, porque en mi comunidad no hay trabajo, porque... Y luego cuando averiguas un poco más en la entrevista, empiezan a salir todos los temas de violencia y el temor a volver al país de origen. Luego siempre es muy importante no solo la causa de salida, sino tanto el miedo a regresar al país de origen y a lo que podría pasarte si regresas. ¿Sí? Muchas veces ocurre que familias nos dicen no, salimos porque no había trabajo en nuestra comunidad.
Y ya empiezas a preguntar un poco más y vas entendiendo que fueron extorsionados, que los hijos los querían reclutar una de las dos maras, que una de las hijas estaba perseguida por las maras que pretendían abusar de ella, pero todos factores que requieren protección, pero que muchas veces las familias, en contextos de tanta violencia, han normalizado. Luego también quería hacer un poco de hincapié en la situación en Venezuela y Nicaragua. En Venezuela, pues el año pasado, tenemos un incremento muy fuerte de solicitudes de protección en México, en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, en toda la región. Una vez más, existe todo el debate de si son migrantes, son refugiados. Ahí lo clave, yo creo que hay dos temas. Primero, asegurarte que das protección a esas personas. Asegurarte que las personas reciben condiciones dignas y que se las pueda asistir. Y dos, no es tanto el motivo de salida, sino el potencial miedo al volver al país de origen. Y la situación más actual que tenemos en la región es la de Nicaragua. En Nicaragua sí estamos viendo desde junio, julio, un incremento porcentual muy notable de personas nicaragüenses que piden protección en la región, en Costa Rica sobre todo, y en menor medida también en otros países de la región, incluyendo y actualmente México. En el caso de Nicaragua es importante porque, a diferencia de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, puede haber un elemento también de persecución del gobierno, del Estado, a las personas que salen del país. Esto tiene que ver también luego con eventuales relaciones con sede consular. Y finalmente, para daros, esto es las personas que piden asilo en México, que piden protección en México. Fijaros que en 2014 teníamos 2.100 personas y la proyección pues, para este año, que vamos a cumplir, es 23.000 personas. Fijaros que en 4 años hemos, no soy matemático, pero multiplicado por 10 básicamente, ¿sí? El número de solicitudes. Aquí hay dos temas. Uno, tradicionalmente México se ha visto a sí misma y exteriormente como un lugar de tránsito, ¿no? Que las personas salen con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Pero cada vez más vemos que un porcentaje que sube cada año de gente que decide intentar quedarse en México, ¿sí? Dos, que cada vez más personas salen de los países de origen, Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, ahora Venezuela y Nicaragua, con necesidad de protección. Es decir, el perfil de gente que se va a Estados Unidos muchas veces serán migrantes económicos que están buscando una mejor vida, lo cual es muy legítimo. Lo que vemos actualmente es que cada vez hay más personas que salen para buscar protección, que su motivo de salida es puramente la seguridad, la protección de la vida y la integridad. Y que la situación en Honduras no mejora, El Salvador no mejora, y además ahora se nos suman otros países que mencionaba antes. Y tercero, que México cada vez más es un país que puede ofrecer esas condiciones para dar protección a personas que la requieren. No es que antes no estuviera, de hecho en el pasado recibió muchísimos, sino cada vez más con sus problemas, pero el sistema de asilo existe y hay condiciones en el norte del país para que las personas puedan encontrar un futuro. Y lo interesante es, lo mostré luego, así tengo otra que puedo mostrar bien, los flujos de personas, migrantes refugiados que cruzan el país no aumentan, se mantienen, sino bajan, pero el porcentaje entre estos flujos de gente que pide asilo en México sube. ¿Sí? No es que vengan más y más pidan asilo, sino es que están llegando los mismos, pero de estos un porcentaje mayor pide protección en México. La cifra roja ya estamos actualmente en el mes de agosto, en la misma cifra que 2017, y todo indica que llegaremos a final de año a 23.000. ¿Sí? En cuanto a nacionalidades, un gran porcentaje
sigue siendo de Honduras, 45%. Luego tenemos El Salvador, 22%. Guatemala es poco, 4%. Y Venezuela, que está en el 25%. Y luego Nicaragua, que es un porcentaje que está creciendo, que está en el 3%. Otros países se refieren básicamente a Haití y a países extracontinentales de otras regiones del mundo. En el caso de Venezuela es importante que la gran mayoría de gente que pide protección en México es reconocida como refugiada por el gobierno mexicano. ¿Sí? El porcentaje de reconocimiento de refugiados de Venezuela es muy alto en comparación con Centroamérica, que no llega al 50%, creo que está alrededor del 50%. Ay, perdón. Y luego, dentro del grupo de población refugiada, también están lo que llamamos niñez no acompañada, niños y niñas adolescentes y niños no acompañados. En azul tenéis el total de niños y adolescentes y en naranja menores no acompañados. Menores no acompañados son aquellos que viajan solos. Pues generalmente hablamos de chicos de entre 15 y 17 años que están viajando solos. Y de estos, lamentablemente, un porcentaje muy pequeño acceden a el procedimiento como refugiados en México. La gran mayoría son sujetos de deportación a su país de origen. Pero son casos de menores que ya salen de su país solos. Muchos porque tienen familia en Estados Unidos y quieren reunirse con ellos, otros porque la situación de protección de seguridad para ellos en su país de origen es crítica en cuanto a reclutamiento forzado por parte de maras, de pandillas, o acoso o amenazas por parte de pandillas. Esto es, no sé si me alargué mucho, lo que yo les quería compartir. Si queréis, abrimos un poco más un espacio para que tengáis dudas, preguntas. Unas preguntas que desean formular. ¿Sí? Gracias. Bueno, principalmente yo he participado en algunos debates acerca de temas migratorios, especialmente hablando de los casos de Myanmar y Sudán del Sur, y siempre ha salido como los debates se tornan en cuanto a cómo ayudar a las personas que deciden no regresar a sus países de origen por lo que usted decía, miedo a alguna represalia, a la pobreza, a la violencia que se vive en el país. ¿Cómo ayudarla a la correcta integración de estas personas al país en donde se quedan? Y en dado caso los que regresan, por ejemplo, en el caso de Myanmar, donde el gobierno no reconoce como ciudadanos a los rohingyas, ¿cómo ayudar también a la correcta integración y a la buena vecindad, por llamarlo de alguna manera, entre la población rohingya y las poblaciones de Myanmar para evitar otros temas, que se resurgen estos temas nuevamente de violencia, de otra crisis de refugiados? Esas serían como las dos preguntas principales. Muchas gracias, muy buenas preguntas. La primera, estás tocando un tema que actualmente es un reto súper importante para todos, ¿no? Que es la acogida de personas de otras nacionalidades en nuestros países, ¿no? Y esto es el debate que hay actualmente en Europa y creo también, no sé en México todavía, pero en Estados Unidos, en Canadá, sobre sociedades multiculturales y abiertas. Creo que es un debate, es decir, no hay otro camino que caminar hacia sociedades multiculturales donde vamos a convivir personas de diferentes países, culturas, religiones y desarrollar modelos de ciudad, de ciudadanía, donde se puede integrar a personas de todo tipo de orígenes. Y ahí es muy importante ver las personas que llegan con todo lo que van a aportar a nuestros países, en cuanto a conocimiento, en cuanto a diversidad, y que eso va a enriquecer nuestras culturas. Si ya países, culturas homogéneas, de una cultura, una identidad, una etnia, no existe ya. Todas las culturas del mundo son, por definición, diversas. Y lo que podemos hacer cada uno, yo creo que es pelear contra los prejuicios. Yo creo que toda la cultura que se generan contra el rechazo, a la discriminación, es basada en prejuicios y en ignorancia. Tenemos que
que luchar contra ellos. Al final todos somos frutos de hijos descendientes de migraciones. La migración es el motor de la humanidad. Y yo creo que tenemos todos una tarea muy importante en desmontar prejuicios y integrar a la población. Los debates al final rayan muchas veces el ridículo, ¿no? Por ejemplo, en España somos 40 millones de habitantes y tienes de repente flujos de miles de personas migrantes que te llegan, ¿no? Barcelona tiene 4 millones de habitantes. El año pasado recibimos de repente en un mes 500, 600 personas inmigrantes irregulares. 400 personas no van a poner en riesgo el modelo de convivencia de la ciudad. Es ridículo. Como 10.000 personas, 15.000 no van a poner el modelo español de convivencia. Y así en todos los países. Y las llegadas de refugiados en los países como los nuestros, como México, no significan ningún riesgo de convivencia. Es más, el 80% de refugiados en el mundo son recibidos en países en desarrollo. Los grandes grupos de refugiados están en países como Líbano, Jordania, Turquía. En el mundo desarrollado es muy pequeño lo que recibimos. Y luego, considerar esto una amenaza para la convivencia es ridículo. Yo creo que tenemos todos como ciudadanos fomentar la diversidad, la inclusión y el enriquecimiento mutuo que supone recibir personas de otros países. Tu segunda pregunta, que va más a refugiados roguiñas que regresan a su país de origen, donde los se reconoce como nacionales del país. Y, evidentemente, lo que decía antes, cuando refugiados vuelven a su país de origen, tiene que ser en condiciones de dignidad y seguridad. Es decir, que lo que causó la salida ya se haya eliminado. Si no has eliminado la causa de persecución, estas personas no deberían ser forzadas a volver. Solo deberían volver cuando ya has eliminado la causa de lo que forzó la salida. Y eso, si no, va a ser muy difícil asegurar que no se repita otra vez el desplazamiento forzado. Gracias. Hace unos años hubo un caso que nos conmocionó a todos y fue el caso de los niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos con el fin de que puedan, según obtener la nacionalidad, pues porque podrían ser refugiados, pero curiosamente el gobierno los atrapó y los deportó de vuelta a su país. Explíqueme por qué el Actur no intervino en esto. No conozco el caso de que estás refiriéndote, pero nos pasa muy a menudo, y nos pasa también en México, que hay personas que llegan, piden protección y son devueltas, ¿sí? Y no es exclusivo de Estados Unidos, realmente nos pasa en muchísimos países. Lo que hace el ACNUR cuando conocemos de estos casos, normalmente es presentar el caso formalmente al gobierno, como una queja, y asesorar a la familia para que pueda ser readmitida en el país donde estaba buscando protección. Pero lamentablemente, en ACNUR no somos un juzgado, una corte, no estamos para brindar asesoría a los gobiernos y a las personas. Y en este caso concreto, las personas, si fueron rechazadas, también tienen la posibilidad de ir vía judicial y empezar un proceso judicial. Y por eso también tenemos mucho trabajo con ONGs legales, con despachos de abogados, para que den apoyo a casos concretos. Pero lamentablemente, la protección contra la devolución es una lucha diaria que tenemos. Y hay muchas prácticas en muchos países de rechazo y de devolución de refugiados. Y nos pasa constantemente. Y luego es una lucha permanente que tienes que hacer con los gobiernos y apoyar a las familias, apoyar a las ONGs que pueden darles protección. Sobre el caso concreto, no puedo responderte en qué hizo el ACNUR, que no hizo, porque no conozco el caso. Pero ahora mismo estoy trabajando sobre un caso de una devolución de aquí de México. Y lo que haces es apoyar a la familia que pueda ser readmitida y presentar la queja formalmente a las autoridades mexicanas para ver qué falló en el caso que generó una devolución. Gracias. Usted acaba de mencionar que aquí en México es la Comar la que lleva el proceso y la que acepta las solicitudes de los refugiados. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el papel en este proceso que lleva el Instituto Mexicano de Migración? El Instituto Nacional de la gente, entiendo, pero el contexto mexicano,
la gente llega por frontera, solicitan solicitud de condición de refugiados al INEM, el INEM los albergan en estación migratoria y notifican a la Comar. Y la Comar inicia todo el procedimiento. Si la persona es admitida a trámite como estudiante de refugio, ya el INEM generalmente los libera de la estación migratoria y pasan al albergue para seguir su procedimiento. El rol del INEM es básicamente el control migratorio y cuando las personas piden protección, notificar a la Comar. En teoría, el INEM, como cualquier entidad mexicana que trabaja en migración, tiene que informar a la gente de su derecho a solicitar protección. Informar del procedimiento y cuando la gente pide el reconocimiento, ya refiere el caso a la Comar. Pero como tal, el INEM ya no interviene en el proceso de reconocimiento, que eso es competencia de la Comar. ¿Alguien más que desee formular una pregunta? Buenos días. Muchas felicidades, doctor. Mire, yo le quisiera hacer una pregunta que creo que a los que nos interesa el tema de refugiados en México nos llama mucho la atención. Uno de los problemas que enfrentan los refugiados en México es que la inmensa mayoría de los extranjeros que entran a México desconocen el tema de los refugiados, desconoce que tienen derecho a pedir el reconocimiento de refugiados y la mayoría de ellos se ven a sí mismos como migrantes ilegales. Entonces, en lugar de pedir ayuda a las autoridades, se esconden de ellas. Y en México tenemos otro problema que está en la ley interna, que es que a los 30 días de haber pasado la frontera, ya no tienen derecho a pedir, conforme a la ley interna mexicana, ya no tienen derecho a pedir el reconocimiento de refugiado. Y bueno, eso realmente hace nugatoria la protección de pues, muchísimos extranjeros, sobre todo centroamericanos, que entran a México. No sé si ACNUR tuviese alguna idea o algún principio de solución para este tema, porque creo que es un problema muy serio el tema, repito, de que la mayoría de los migrantes que estarían en condición de pedir el reconocimiento de refugiado no saben no saben que tienen derecho a ello y eso dificulta mucho cumplir el derecho humano. Sí, vuelvo a esta. El tema de información es clave y es uno de los puntos de trabajo estratégicos del ACNUR en México. Nosotros también identificamos el problema de información porque aunque teóricamente el INAMI y las autoridades mexicanas tengan la responsabilidad de dar información, no siempre ocurre, hay deficiencias. Y unas áreas de trabajo del ACNUR con socios del ACNUR, con ONGs, albergues, es la provisión de información a la gente que va llegando. Y luego tenemos convenios con una serie de ONGs, de albergues para migrantes y de universidades, con clínicas jurídicas, que brindan información sobre el proceso de asilo a la gente que va llegando. Y luego lo hacemos con la figura de paralegales o legales, que tenemos distribuidos por todos los albergues, y lo hacemos mediante información escrita, lo hacemos con vídeos y también con la página de Facebook, con el Jaguar, que también contiene toda la información. Pero lo más efectivo es el cara a cara, es el tener gente entre los albergues, rutas, que informen a la gente sobre el proceso de asilo. De hecho, nuestra meta para este año es poder vender información a más de 20.000 personas. Y luego, la gente que está en estaciones migratorias lo hacemos en la ACNUR directamente. Vamos regularmente a todas las que alcanzamos a ir, informamos a la gente sobre este derecho y colocamos en todas las estaciones migratorias afiches sobre el derecho a solicitar asilo. Y creemos que el incremento de socios o de staff ACNUR dando información sobre el proceso también tiene que ver con el incremento de personas que piden asilo en México. Lo que es importante es que no es que la gente pida asilo porque les informemos del derecho, sino porque tienen la necesidad, nosotros les ayudamos a cómo hacerlo. ¿Sí? Y pues es uno de los puntos que estamos ya trabajando y queremos aumentar mucho más, que es la información masiva sobre el derecho a pedir protección en México. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Bueno, de hecho, solo era una, pero ya que me da permiso, también le tengo una pequeña queja. Nosotros nos acercamos con ACNUR el año pasado,
fuimos a ACNUR, aquí en La Salle, nuestro grupo de investigación de la Facultad de Derecho es del tema de migrantes y obviamente refugiados es un tema que nos afecta mucho y nos acercamos para atender un convenio y ofrecer justamente nuestro despacho pro bono, precisamente ahora lo que mencionaba, las clínicas de universidades, y les ofrecimos la celebración de un convenio y nunca nos respondieron. De hecho, ACNUR vino aquí, vino a La Salle, tuvimos una reunión de trabajo y pues ya de ahí no supimos qué pasó. Y la verdad es que nosotros estamos pues con la mejor intención de seguir colaborando, así que pues ahí La Salle siempre está puesta. No, pues con gusto al acabar retomamos el tema, hay que llegar al país. Sé que el año pasado estábamos con muchas dificultades de presupuesto, de capacidad para poder ampliar, pero actualmente tenemos ahora más capacidad para poder hacer más con más socios y será un gusto retomar la conversación donde quedó pendiente hace un año. Y luego, retomando un poco la pregunta que tenías sobre información, sobre migración y refugio, déjame hacer una reflexión final sobre también todo el contexto de este seminario tan interesante que es organizado. Veo que en la región siempre se habla de migración y dentro está el tema refugiados. Yo, es mi opinión personal, siempre prefiero separar lo que es la migración, como la entendemos generalmente, que es migración muchas veces económica, que es muy legítima y importante, de refugiados, que es un estatuto de protección. Sirio, y a veces tengo reservas en que los refugiados entren dentro del gran capítulo de migración, porque los refugiados es un estatuto de protección. No son gente que ha salido voluntariamente de su país, sino que han sido forzados a salir. Y luego tienen un estatuto de protección específico para ellos. Mientras que las migraciones son muy importantes y requieren soluciones globales súper importantes, con las cuales algunos también trabajamos, pero que es importante también siempre separar la gente que sale a buscar una mejor vida, lo cual es legítimo y es, creo, que un motor de desarrollo de la humanidad y está muy bien, de la gente que tiene derecho y requiere protección internacional y que es un estatuto específico de protección. Pero eso es una reflexión más que he ido viendo en México desde que he llegado, con todos los, siempre que se habla de refugiados está siempre en el contexto de migraciones. Pero con gusto luego retomamos la discusión pendiente con ustedes. Tenemos por aquí otra intervención. Nada más una pregunta referente a la migración de mexicanos en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la actuación de la ACNUR referente a esta situación? Ya que pues, Estados Unidos, México y Estados Unidos pues, tienen esta dificultad desde hace ya mucho tiempo. ACNUR entramos cuando las personas tienen necesidad de protección internacional y piden asilo. Cuando son temas de inmigración, como tal, no es mandato nuestro. Está la OIM, están otros. Cuando las personas huyen por violencia y piden protección, ahí es donde el ACNUR tiene un rol. En el caso de Estados Unidos, generalmente, tradicionalmente, no tenemos un rol muy operativo. En países desarrollados, Europa, Estados Unidos, el rol de ACNUR es más de asistencia técnica a los gobiernos, más que respuestas operativas. Y luego en Estados Unidos no tenemos algunos programas de pro bono, con despachos de abogados para apoyar de litigación estratégica, pero generalmente no tenemos programas de asistencia humanitaria o de apoyo a personas, porque se encargan el Estado receptor, en el caso de Estados Unidos. Pero en el caso tampoco tengo a mano cifras de cuántos mexicanos han pedido protección como refugiados en Estados Unidos. No lo sé, si son muchos o pocos, no tengo esa información, pero en Estados Unidos nuestro rol es generalmente más de asistencia técnica y legal a los procesos de reconocimiento como de refugiado. Ahora estamos trabajando un poco más también con albergues de recepción en cuanto a información a solicitantes, pero recién empezamos un poco a ser más operativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por toda la información que nos ha compartido. Yo soy Juan Carlos Calleros, soy profesor aquí en La Salle. Trabajé 7 años en el Instituto Nacional de Migración y en el Centro de Estudios Migratorios. Tengo publicaciones al respecto, incluso sobre las estaciones migratorias en inglés y en español. Y mi pregunta en este caso tiene que ver con que es muy conocido que muchos refugiados o solicitantes de refugio no quieren refugiarse en México, quieren ir a Estados Unidos. Solicitan, o lo que quieren hacer es solicitar refugio en Estados Unidos, ¿no? Y eso ocurre con los que vienen de Centroamérica
con africanos, con haitianos, que aun cuando pueden ser admitidos en México, si lo quisieran, no lo hacen, a veces no por desconocimiento, sino porque lo que quieren es ir a Estados Unidos. Pero viendo estas cifras de cómo ha subido los solicitantes de refugio en México en 2016 y 2017, recuerdo que también veo que coincide con el ascenso de Donald Trump al poder y en particular con la eliminación de la categoría del TPS, Temporary Protection Status, para los hondureños, particularmente para los centroamericanos. Es decir, aquí le preguntaría si usted considera que una hipótesis entre algunos otros factores que pudiera haber incrementado estas cifras de manera tan notable en México es el ascenso de Donald Trump y su política migratoria, particularmente de cerrar esta posibilidad, especialmente a los centroamericanos, que son parte muy importante de las nacionalidades reconocidas como refugio en México. Es una hipótesis que siempre se menciona y cuando se habla de las causas del incremento, es una de las causas que también siempre comenta siempre, el impacto de políticas regionales aquí en México. Yo, el poco tiempo que llevo en la región, me parece que es una hipótesis que es válida, que tiene que discutirse, pero que requiere un poco más de fundamentación. En cuanto a las cifras de deportación con la administración Trump-Obama no han variado mucho, sigue habiendo el mismo ritmo de deportaciones y todavía no tenemos elementos suficientes para medir el porcentaje de acceso a proceso de asilo en Estados Unidos, si ha subido mucho el rechazo, si la gente ya saben que van a tener dificultades para acceder a la condición de refugiado en Estados Unidos, por tanto la piden en México. Yo, mi experiencia, pero yo creo que sería un tema muy válido de investigación y estudio académico, porque manejamos siempre hipótesis, ¿no? Cuando hablamos de por qué este incremento, decimos las condiciones en Centroamérica, Honduras, Centroamérica, Venezuela y Nicaragua, un elemento, dos elementos, que ahora hay más información sobre cómo acceder al proceso en México, otro elemento, que México ofrece más condiciones de recepción, y otro elemento, impacto de políticas del norte. Creo que estas cuatro tienen que investigarse un poco más para tener más claridad. Yo siempre he pensado que los flujos de migración y refugiados tienen mucho que ver con redes de contactos, ¿sí? Yo voy donde tengo una familia, un pariente, un amigo, gente que están allá y me van a ayudar cuando yo llegue, ¿sí? Y cada vez más vemos que estas redes ya están en México y que la gente viene con la intención de quedarse en México. Y luego realmente el peso real de las políticas de Trump en este incremento es válido, pero creo que necesita también investigarse un poco más, como las anteriores que yo he dicho, que tampoco son válidas porque las dijera. Entonces necesita un poco más de investigación y de debate. También lo que vemos es que, diría yo que en la administración estadounidense ha tenido mucho impacto el discurso, porque la práctica tampoco ha variado mucho hasta ahora. Lo único que ha variado, pero tenemos que ver el impacto a medio plazo, es esta resolución judicial que no considera válidas las solicitudes de asilo de personas que huyen de violencia basada en género y de persecución por maras y pandillas, que limita la protección como refugiado a gente que huye de un actor estatal. Esto, si se confirma, tendrá un impacto brutal en los solicitantes de Centroamérica, por la mayoría huyen de pandillas, de violencia no estatal y en muchos casos de violencia de género. Y si eso se confirma, eso sí puede tener un impacto muy severo en la región. Pero yo creo que sí, que el discurso de la administración estadounidense ha tenido un impacto evidente en la gente centroamericana, que ya perciben un discurso muy negativo desde Estados Unidos y puede influir en esta cifra, sin duda. ¿Qué tal? Buenas tardes, me presento, yo soy Jonathan. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, sobre la cuestión que está pasando ahorita en Sudán del Sur. Por ejemplo, bueno, yo tengo entendido que efectivamente Sudán forma parte de la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiados,
Sin embargo, quisiera saber cómo es que, bueno, por ejemplo, ACNUR se acerca a los nuevos estados, que en este caso sería Sudán del Sur, que alcanzó su independencia en el 2011 y actualmente pues está sufriendo una guerra civil a partir del 2013. Aparte, bueno, una segunda pregunta sería, si no mal recuerdo y consultando precisamente fuentes de ACNUR, precisamente dicho conflicto ha dejado una cantidad de desplazados de alrededor de 12 millones de personas, un 20% de la población de Sudán del Sur. Mis preguntas giran en torno a, uno, cómo es que ACNUR se ha acercado a Sudán del Sur en cuestión de ser prácticamente un estado nuevo, y dos, cómo se han manejado las circunstancias, la posición de los desplazados. Gracias. No conozco mucho el contexto de África, Sudán, pues nunca he trabajado allá. Mi experiencia es más en América Latina y Europa. Pero trataré de contestar hasta donde yo sé. Cuando hay un país nuevo, evidentemente lo que se trata es que el país ratifique los instrumentos internacionales de protección y establezca procedimientos en su propio país. En Sudán del Sur tenemos muchos desplazados internos y refugiados fuera del país. En cuanto a desplazados internos, ahí el rol de ACNUR es más particular. ACNUR tiene mandato para refugiados y apátridas. No lo tiene específicamente para desplazados internos. Cuando son desplazados internos, la obligación de proteger es del Estado. Por ejemplo, el caso de Colombia, más conocido. Colombia tuvo hasta 5 millones de desplazados internos y ACNUR trabajamos en Colombia para los desplazados internos, pero siempre con la claridad de quien tenía la obligación de proteger el Estado colombiano. Nosotros asistíamos. ¿Sí? En casos de países sin capacidad de gobernabilidad, como es el caso de Sudán del Sur, lo que se hace es un enfoque interagencial. Y luego se reparte la responsabilidad entre diferentes agencias, un enfoque multiagencial, donde ACNUR lideramos generalmente la parte de protección y la parte de albergue. Y luego otras agencias como la Oficina de Derechos Humanos, la OIM, el PMA, complementan la respuesta, pero es una respuesta interagencial y nuestro concepto es básicamente la parte de protección y de albergue. Y en protección se trata de desarrollar todos los instrumentos prácticos para poder brindar la protección que el país, en causa por problemas de gobernabilidad, no puede garantizar. Maestro Herreros, le agradecemos esta intervención con la cual damos continuidad precisamente a nuestro Congreso de Derecho Internacional. Y a continuación cedo la palabra al maestro Miguel Ángel Torrijos para efecto de que le haga entrega de reconocimiento y obsequio de parte de la facultad. Muchas gracias. En nombre de la Universidad La Salle, en representación del hermano rector y del director de la facultad, se lo reconocemos. Muchas gracias. Gracias.